Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues bueno, me place mucho recibir aquí en nuestro foro a un muy buen amigo de ya bastantes años. Es un abogado litigante de mucha experiencia, ya también con mucho trabajo en la función pública, experiencia pues en los ambos lados, Lic. Pues les presento a un buen amigo, el licenciado Jesús Regulo. Acuérdame. Gámez Gámez Dávila, perdón, se me confunde con el Régulo. del Regulo, sí. Sí, el Régulo. Jesús Régulo Gámez Dávila. Lic, pues cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional, ¿cómo está? Yo te conocí hace ya muchos años, lo que ahorita te decía, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Durango. ¿Qué papel desempeñabas en aquel entonces? Nada más danos un poquito de contexto para saber y conocer un poco de tu experiencia. Sí, gracias. Pues primeramente, agradecerte el espacio. No, no, ¿de qué? Eh, Tu servidor fungió como consejero de la Judicatura del Muy Poder bien. Judicial del Estado de Durango en el periodo del 2013 al 2018. Exacto. Estaba asignado al Palacio de Justicia de Gómez Palacio Durango Ah, claro. y pues abarcaba los distritos jurisdiccionales de Gómez Palacio, Ciudad del Lerdo, Cuencamé, Nazas, Durango. Ok. Esa era mi jurisdicción. ¿Y la función que desempeñabas ahí básicamente, Lick? Bueno, pertenecía al Consejo de la Judicatura y principalmente mi función era revisar las actuaciones y la referencia de las quejas que existían en contra de los servidores públicos. En este caso, de los titulares de los juzgados, en Exacto. contra de los jueces, en contra del personal, en contra También, muy incluso bien. del personal del sindicato. Y pues manteníamos Ok. un equilibrio entre lo que se debe hacer y no hacer y darle una respuesta inmediata a la ciudadanía cuando se quejaban o se dolían de algún acto que les causara un perjuicio. Perfecto. Muy importante, te pregunto esto, Lick, porque ya ves que el tema que vamos a abordar es algo muy ligado a tu labor profesional, tanto como litigante, tanto como tu experiencia profesional en la función pública. Sí, Bueno, México ahorita estamos viviendo un tema nos ha traído con mucha nervios a la gente que nos dedicamos un poco al tema de medios de comunicación, también a los abogados, a jueces y a empresas privadas y a gobierno. El tema de la reforma al Poder Judicial que presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su periodo, ya su último periodo como presidente de la República, que ya está aprobada, ya está ratificada y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, Desde tu punto de vista, ya pues, ¿cuántos años ya tenemos litigando, Lick? pues acabo de cumplir cerca de 25 años, No, pues si no toda me una vida. equivoco, si no me Toda una equivoco, vida, así va. es. Toda una vida, Lick. Bueno, dentro de tu perspectiva, ¿cómo analizas o cómo ves tú en lo que has estudiado esta reforma? Porque pues esto viene a mover a pisar callos y a mover muchas cosas Claro, que pudieran ser buenas o no tan buenas. ¿Tú cómo lo analizas desde ese punto de vista profesional? claro. La reforma al Poder Judicial de la Federación es una reforma, vamos a partir de un señalamiento, es una reforma histórica Ok, necesaria. muy bien. Al final de cuentas, esta reforma, al momento de que fue realizada de las formas adecuadas, como lo determinó el Poder Ejecutivo en ese momento, que en este caso pues es el que fuera el presidente de la República, Así es. era por lógica que iba a ocasionar controversias, Dolores. molestia, inconformidad, temor, temor Claro. principalmente entre los empleados que forman el Poder Judicial de la Federación. Así es. Pero lejos de entrar en polémicas, de debates jurídicos, la realidad de los hechos es que ya fue aprobada, como atinadamente Claro, se mencionó. claro, claro. Es una reforma completamente constitucional Ya. y se tiene que llevar a cabo en los términos y plazos que está establecida. Eh, ¿Cuál es la finalidad? La principal finalidad de esta reforma pues es dar ese servicio a los gobernados. O sea, Así los es. gobernados, háblese que sean ciudadanos
comunes y corrientes que acuden a un tribunal a pedir justicia. Muy bien. Desgraciadamente hay algunos casos específicos donde ha prevalecido, no puedo decir que en todos los juzgadores federales, háblese de jueces de distrito o háblese de magistrados o de ministros que compongan la Suprema Corte de Justicia, pero hay casos en los que ha prevalecido una actitud de indolencia de algunos juzgadores, vamos a llamarlo así. Sería incorrecto señalar nombres o referirse a alguien en específico, pero ese tipo de situaciones yo creo que inicia desde la obligación del buen trato al ciudadano común y corriente que acude a pedir justicia. Claro. Que acude a un tribunal, acude a un juzgado a pedir información, desde lo más básico hasta lo más complejo. Claro. Desgraciadamente nosotros como litigantes traemos un pulso de lo que pasa realmente en los juzgados y esas situaciones... ¿Y qué tan necesaria es, no? Sí, o sea, es una situación que pareciera simple, o sea, pero desde un buenos días, ¿qué se le ofrece? ¿En qué lo puedo ayudar? Eso se ha ido perdiendo. Claro. Se ha ido perdiendo por muchas razones, tal vez. A lo mejor han faltado esas políticas internas en los juzgados y pues todos sabemos que el responsable de un juzgado es el juez. Claro. Y el juez es el que tiene que demostrar y dar esa cara o dar esa buena cara de atención a la ciudadanía. Eso se ha perdido. Y yo pongo ese ejemplo básico porque es una situación que tu servidor, cuando fungió como servidor público, como consejero de la judicatura, también posteriormente desempeñé cargos como juez municipal. Sí, sí, sí. Y se veían temas de impartición de justicia. También. Siempre esa fue mi preocupación, la atención inmediata a las personas, o sea, no tenerlas esperando. Priorizarlos, explicarles. Y si no entendían, pues explicarles las veces que fuera necesario. Sí, porque digo, uno de los principales problemas, de todos aquellos que en alguna vez, desafortunadamente hemos tenido que recurrir a los tribunales, de la instancia que sea, es la lentitud con que nos atienden. ¿Cómo nos atienden? El cuánto tarda nuestro expediente en avanzar, el cómo nos tratan, y algo tan simple y tan sencillo pareciera que se transforma en algo que es muy importante. Digo, al final es básico que nos den un trato humano, también quienes están del otro lado en el Poder Judicial, ¿no? Sí, el trato humano es esencial. Exacto. Los que han fungido como servidores públicos, llámese ministros, magistrados o jueces federales, y también los de primera instancia, que hay magistrados y jueces, ellos están obligados a brindar ese buen trato, ese trato respetuoso. Perfecto. Hay gente muy humilde que sabe que existen juzgados, que existen tribunales y acuden a pedir justicia. No saben muchas veces cómo hacerlo, incluso no tienen los recursos económicos para contratar un buen abogado. Exacto. Para que a nombre de ellos vaya y pida justicia. Entonces es una situación que se vive día a día. Y a veces esos trabajos, el estar como servidor público o ser un juez, ser un magistrado, ser un ministro, son trabajos bajo presión. Claro. De mucha presión porque no hay horarios. Nosotros como litigantes entendemos que existen unas cargas exageradas de trabajo. Existen muchos expedientes que no se han resuelto, que se necesita más personal, que se necesitan más juzgados, más titulares de los juzgados. Claro. Y depende obviamente de muchos factores, depende de factores económicos, de factores de que salgan convocatorias para poder elegir a los juzgadores. Exacto. Pero más sin embargo, nunca se puede perder de vista la obligación de dar ese buen trato y buena cara a la ciudadanía. Exacto. Que necesita escuchar, necesita una respuesta sobre el asunto que les aqueja. ¿Y tú crees realmente que ahora que tenemos esta reforma, la reforma puede abonar en ese tema? Sí, creo que esta reforma, como lo dije en un principio, está afincando las bases. Okay. Hay mucho que hacer.
Sí, claro. No dudo yo que en un tiempo a mediano y largo plazo se pueda venir otra reforma. Se Ok, pueda venir otra reforma que pudiera estabilizar lo que exacto. ahorita estamos viviendo Ahorita por todos. decir, fíjate, me llamaba mucho la atención hace algunos días una nota donde una juez federal daba por ahí la orden, emitía un amparo, ¿no? Para evitar Sí, o ordenaba al Ejecutivo que bajara la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma. Eh, y muchos han opinado que está bien, otros han opinado que está mal. Dentro de tu conocimiento de la función pública y del alcance del poder judicial, ¿esta juez extralimitó sus límites? ¿Se movió dentro de su marco legal? ¿O cómo lo aprecias tú, Lick? bueno, es un tema muy delicado, Claro, porque yo reconozco que estar en los zapatos de un juez de distrito claro. que resuelve y determina un criterio no es cualquier cosa, o sea, No, no, no. tiene una responsabilidad enorme. Claro. No nada más es una cuestión mediática de la molestia o el ataque que pueda existir de las autoridades responsables que se puedan ver afectadas. Pero Exacto. en este caso en específico, este es un caso muy polémico porque efectivamente esta juez de distrito o jueza de Es distrito, una jueza de distrito. ella, si no mal recuerdo, es del estado de Veracruz, Ujú. algo así, eso por aquellos lugares. Ella alega, no conozco el asunto así de fondo, se ha conocido la información a lo mejor a medias en los medios de comunicación y ella alega que concedió una suspensión provisional. Exacto. La concede la suspensión provisional porque presentan un juicio de amparo en donde reclaman como acto reclamado la ilegalidad o la inconstitucionalidad de la forma legislativa. Ah, ok. Ese es un tema muy que se tiene que precisar. Ok. Esa suspensión provisional, como el mismo nombre lo va diciendo, es provisional, o sea, no es algo No es definitivo. definitivo. O sea, no hay una sentencia definitiva que incluso si vamos más allá, pudiéramos decir que ya es ejecutoriada y se tiene que cumplir al pie de la letra. No. La jueza, entiendo yo que ella en el ámbito del Estado de Derecho y de acuerdo a la ley de amparo vigente, y a la Constitución obviamente vigente, ella determina esa suspensión provisional y que va en contra, en este caso, de la autoridad que se supone señalaron como responsable a Al a la Ejecutivo. presidenta de la República. Ok, muy bien. Aquí el punto que a mi muy particular Análisis. análisis señalo yo, que eso no he visto que lo señale hasta ahorita ninguno de los expertos en la materia, Ok, porque ok. en el país hay expertos Sí, claro. en derecho constitucional, Sí, en claro, derecho de claro. amparo, Muy renombrados. y bueno, aquí el problema que yo veo es que principalmente esta jueza de distrito se convirtió en juez y parte. Ese es Claro. un problema que yo veo, no de señalarlo así ligeramente, no, es una cuestión de estricto derecho. O sea, tú no puedes ser el juzgador cuando formas parte De o lo te que. dueles del problema. Claro. Digo, es una situación Sí, que es lo que se ha dicho, que no es. podemos cerrar los ojos a ello. Entonces, estamos en una laguna legal porque resulta malamente lo que estamos viviendo que los que imparten justicia, que en este caso son los juzgadores, ellos ahora se duelen de una afectación. Claro. Se duelen de una afectación y no nada más por señalar un mal ejemplo de decir es que ellos son familiares de un afectado directamente. Sí. No. Ellos han participado en marchas, han hecho consignas, Claro. han gritado, han insultado y yo pienso que equivocadamente han pretendido buscar ese derecho que exigen en las calles realizando el paro. Claro. Entonces, eso los convierte en juez y parte. Claro, sí. Entonces, yo creo que la jueza debió de haberse excusado, o sea, debió de haber señalado que no podía conocer el juicio de amparo porque ella forma parte de un problema del cual se aqueja ella, exacto, que le afecta. Sí, O sea, al si final ella está le en afecta. contra. Entonces, un juzgador no puede tener un criterio imparcial para juzgar
si se ve afectado de alguna manera. Eso sí, Entonces, estoy totalmente de acuerdo. es una cosa así de fondo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que lejos de que de alguna manera se le reconociera que concedió esa suspensión provisional o tuviera los elementos necesarios estrictamente apegados a derecho para haberla concedido, como lo señala la juzgadora, el problema es que ella forma parte, entonces ella debió de haberse excusado. Hay imágenes, obviamente no me constan, pero hay en las redes sociales, ahora sí que es el principal juez en la Sí, así sociedad, es. Sí. en donde se ven imágenes y señalan, no me consta, pero señalan a la jueza de distrito que ella participa en las marchas, en los paros y grita consignas. Sí, claro. Y bueno, eso es algo que Pero invalida. nos deja un mal sabor de boca a todos los servidores públicos, porque al final de cuentas yo no me puedo transformar en un juez detrás de una toga o de un tribunal o un juzgado y luego posteriormente salgo a la calle a realizar consignas, ¿no? Sí, sí, claro. Y Leo, digo, aparte más allá de eso, digo, también han participado personal administrativo, personal que tú dices, ellos no van a tener una afectación real ni en su sueldo, ni en sus antigüedad, ni nada, en ninguna de sus prestaciones ni derechos. Ellos, los que van a estar en la balanza y se les va a evaluar, va a ser a los jueces, magistrados y ¿quiénes más me faltan, A Leo? los ministros. A los ministros también. Sí, Ellos son los que realmente van a estar en la balanza. Sí, efectivamente. O sea, los responsables de los actos de un tribunal o un juzgado, en este caso, pues, son los ministros de la Suprema Corte, Claro. los que compongan ese pleno, y de un tribunal colegiado, pues son los magistrados, y de un juzgado de distrito, pues obviamente es un juez de distrito. Claro. Aquí creo que los titulares, y lo digo con el debido respeto, los titulares del Poder Judicial de la Federación, que en este caso son los ministros, ellos perdieron una gran oportunidad de haber sido los primeros en haber propuesto una reforma. Pudieron haberlo hecho y no lo hicieron, o sea, porque políticamente pueden existir los mecanismos y lo pudieron haber realizado en su momento. Y se esperaron, y la presidenta magistrada se esperó hasta cuando ya estaba consumado el acto y quiso presentarle Así es. al presidente, oiga, aquí estamos, sí, pues Sí, háganos caso, pero no, espérese, ya no. Ya estaban fuera, como dicen ellos Fuera de en el tiempo. argot, estaban fuera de término. Sí, 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 lejos. O sea, creo que el tema político aquí ha sido fundamental, pero también el tema de que tienes que poner un poquito de tu parte como juzgador o como magistrado para también ver qué es necesario. O sea, no podemos ocultar lo que es conocido a voces, que si tienes una palanca para entrar a la carrera judicial, pues es más fácil que entres. Y si eres pariente de un magistrado, si eres pariente o eres eh, bueno, es más complicado, pero sabemos Claro. que aquí el parentismo, aquí el tema del que tengas un conocido, un amigo, un tío, un padrino, que está en el Poder Judicial y que tiene una buena posición, te va a abrir las puertas para poder entrar a algo que para muchos de nuestros compañeros abogados, que yo respeto y admiro a muchos de ellos, incluyendo a Tilic, a veces es imposible porque los exámenes, porque resulta que mejor le dieron el puesto a alguien, como dijimos, te digo, que es hermano, tío, padre, hijo de alguien, y aquellos que se fregaron estudiando, se les dificulta mucho el entrar a la carrera judicial, Claro. lograr una posición. ¿Tú crees que esto pueda mejorar? Terminemos con el nepotismo dentro del Poder Judicial, con la corrupción. Digo que también hay que ser honestos, no todos son corruptos, Claro. no en todos los juzgados hay nepotismo, pero sabemos que es algo que prevalece y que existe, ¿no? Sí, pues es un secreto a voces, como se dijera. Sí, exacto. El nepotismo es una figura muy dañina. O sea, el hecho de que un titular de un juzgado de distrito beneficie a sus familiares o beneficie a sus amigos o beneficie a sus intereses particulares, Claro. pues habla muy mal de ese juzgador. ¿Por qué? Porque desde ahí nos percatamos o nos damos cuenta que hay otros intereses, independientemente Claro. si puedan tener
una participación o puedan tener a lo mejor una carrera judicial, que también es un tema muy discutible, eh, porque Sí, así afecta, es. y eso se escucha en los corredores de los juzgados, donde se sabe que fulano o fulanita ingresaron en tal puesto, a lo mejor como actuarios o actuarias, porque son familiares de algún tío que es juez de Claro, ándale. distrito, algún padrino que es magistrado, etcétera, etcétera. Y ni siquiera tienen el decoro de guardar silencio, ¿no? A lo No mejor, lo presumen. sino que lo presumen, o como vulgarmente dicen, Ándale. charolean y pueden llegar a través de decir que hasta son intocables porque su padrino es un magistrado, Claro. ¿no? Y esas situaciones se va deformando, ¿no? Sea falso o cierto, pero se va deformando esa situación y se va esa a lo mejor mentira, si lo vamos a ver así, se va convirtiendo en una verdad. Claro. Y si es una verdad, no, pues es una verdad terrible. No, y es algo que seamos honestos, como ciudadanos, pues es una ofensa muy grave, ¿no? Y más que todo para los litigantes, que Claro, te digo, a veces entre los litigantes tienen ese anhelo de pertenecer al Poder Judicial y pues se les cierran las puertas por este tipo de cosas, donde realmente pues sabemos que el amiguismo, el compadrazgo, el nepotismo, a grandes rasgos, es algo que rige y que sabemos que lamentablemente es algo que necesitamos extirpar del Poder Judicial. Siendo uno de los, digo, es el que hace las leyes, es el que, más bien es el que ejecuta las leyes así es. y es el que vigila el El Estado que de Derecho. vela, es el que vela por la correcta aplicación del Estado de Y Derecho. claro, y te digo, a mí me resulta muy increíble que a mí bueno, un comentario al margen, me da mucha risa acá en el Palacio de Justicia, acá por la Independencia, Sí, que ellos llegan muy puntuales a las 8 a manifestarse, se manifestaban a las 8 de la mañana, como entraban a la oficina, y a las 4 de la tarde se retiraban, como se retiran cuando están en sí, oficina. O sea, hasta eso dices, bueno, oye, te estás manifestando, o sea, manifiéstate como se manifestamos los del pueblo, como se manifiesta un trabajador normal. claro. Estás las 12 24 18 horas ahí, llega el relevo y no dejas que entre nadie, que sea, es una huelga, es una Así manifestación. es. Y ellos no, ellos manifestándose cómodamente, con todo lo que hacían. Y también me causa una cierta indignación, donde si nos manifestamos siendo trabajadores de una empresa privada, al momento que me manifiesto ya no me pagan, Claro. me retienen mi sueldo porque no asisto a laborar y a ellos pues hasta ahorita lo que ha dicho la presidenta es que a ninguno se le descontó un solo peso de su sueldo. O sea, como que hay ciertas desigualdades que yo creo causan que la población en general o la población que ve algo positivo en esta acción les tome un poquito todavía más de repulsión, ¿no? Al Poder Judicial. Sí, hay mucha molestia de la ciudadanía. De la Claro. mayoría de la ciudadanía hay mucha molestia. Principalmente porque todos los asuntos están paralizados. Sí, tardas mucho. Eh, sí, de por sí había tardanza. Exacto. Ahorita con el paro que han realizado los trabajadores del Poder Judicial, pues han paralizado completamente todo el Estado de Derecho está paralizado. Claro. Entonces, me viene a la mente un recuerdo de algunos campesinos que se han manifestado afuera del tribunal colegiado y en la Independencia, Ujú. en otras épocas o en otros años, y en donde ellos reclamaban tener un derecho, y más sin embargo se manifestaban para a lo mejor influir en ese juzgador, Claro. en la determinación que pudiera sacar en una sentencia. Y recuerdo que por ahí comentaban los juzgadores federales que pues eso no iba a influir en sus determinaciones, que ellos iban a Apegarse. juzgar estrictamente apegados a derecho. Entonces, que Claro. el que tuviera la razón, en un ejemplo generalizado, pues se le iba a conceder el amparo y al que no, pues se le iba a negar el amparo. Claro. Ahorita estamos viendo todo lo contrario, de que esos impartidores de justicia, ahora resulta que ellos se acogen a las manifestaciones y quieren que a través de esas manifestaciones Influir. se les haga valer un derecho que dicen tener. Y Claro. influir, en este caso, tal vez en la Suprema Corte, ¿verdad? Porque los integrantes de la Suprema Corte, bueno, hasta ahorita ellos no han aparentemente Parado. participado
visiblemente. A lo mejor en algunas manifestaciones sí se les ha visto ahí. Creo que a Norma Piña sí se le ha visto en algunas acciones o actividades, Así es. pero digo, pues ella no debería, menos No ella, debería. al ser la presidenta. Sí, así es. Entonces, en toda esa situación estamos viendo un momento muy, muy dramático, jurídicamente hablando y socialmente hablando, porque ya una vez que se llegue a la estabilización de la impartición de justicia, dejaron una puerta abierta en la que si yo como gobernado estoy inconforme, pues yo voy a llevar a unos a manifestarse junto conmigo para exigir que se me Claro, otorgue la justicia que yo pido. Eso está muy mal, eso no es por ahí, ese, no es ese es el camino incorrecto, no es lo que deben de principalmente. hacer. Y esa puerta ya está abierta, ¿eh? O sea, ahorita ya dejaron ese mal ejemplo y entonces si a mí no me conceden los derechos que yo exijo, Me entonces yo manifiesto. voy a hacer manifestaciones o voy a Sí, hacer sí, sí. bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes algo que ellos renegaban y lo negaban, ahora ellos lo toman para esgrimir también sus verdades, ¿no? Que creo que digo, es válido hasta cierto punto que ellos de alguna forma lo hicieran, pero creo que hay formas, ¿no? También de hacerlo. Y creo que la forma en la que lo hicieron en paralizar todo fue un tema medio difícil, ¿no? Están afectando o afectaron a millones de mexicanos que al final tienen paradas desde sentencias muy sencillas hasta situaciones empresariales de miles de millones de pesos, ¿no? Y ahorita pongo otro ejemplo Ujú. que pudiera parecer a lo mejor insignificante, pero no lo es. Regularmente cuando una autoridad policíaca pretende detener a algún gobernado, pues inmediatamente lo que se ha acostumbrado es que acuda un abogado y promuevan un amparo en Sí, contra de claro. una detención supuestamente que se va a generar ilegal. Ahorita con este paro, pues no hay puertas O sea, ¿cuál? abiertas. O sea, los palacios de esa justicia están cerrados, Así están es. encadenados. O sea, no puedes tú acudir libremente. Alguien pudiera decir ahí, bueno, pues presenta tu amparo a través del sistema electrónico que está establecido para que le den el trámite correspondiente. Pero todo eso desembocó al generarse lo del COVID, de Exacto. que establecieron mecanismos en donde el ciudadano tendría que darse de alta y tener una cuenta para poder acceder a la justicia Claro. de manera electrónica. Pero ahorita, si nos vamos más allá, pues la gente, mucha gente no tiene acceso a internet. Mucha gente desconoce cómo dar de alta una cuenta para presentar un amparo Claro. por ese medio y se ven imposibilitados al acudir ahorita a los tribunales porque están cerrados. Y aparte digo, creo que el tema de derecho está limitado a una población muy escasa. Todos aquellos que tienen estudios de derecho, es como que digo, los que tenemos, los que podemos entender un poco de la jerga, cómo hablan los abogados, cómo hablan ustedes como abogados, pues sabemos que es un grupo reducido de la población. Por más abogados que existan, pues no es lo Claro, mismo, o sea, no es lo mismo que yo entre como un ciudadano que no conoce nada de derecho, querer tramitar un amparo, a que lo haga un litigante de una manera correcta, que esto me imposibilita tener acceso a la ley, al amparo, o sea, a mi así es. protección. Eso es una parte muy interesante. Pero también, bueno, ahí, Lick, entonces tú lo ves de manera positiva, esta reforma. Tú desde Yo tu... veo que esta reforma era necesaria. Exacto. A lo mejor pueden existir discrepancias y se puede decir que no eran las formas o a lo mejor el contenido no era tan el adecuado Así como es. quisieran la mayoría de los juzgadores, Claro. porque ellos son los afectados en la primera línea, ¿no? Sí, sí, claro. Pero esta reforma prácticamente es una revolución social en el buen sentido de la palabra, a que es necesaria. Es Sí, sí, necesaria sí. y ya están fincadas las bases y claro que puede ser Perfectible. perfectible, perfeccionada y para el mejoramiento, ¿no? Pero ahorita ya están fincadas esas bases y son completamente legales. Sí, claro. La, las dos cámaras lo Lo aprobaron aprobaron y está validado. y eso
no existe, hasta el momento no existe un recurso o un medio de Que lo quite. impugnación que pueda revertir No, y la menos en un reforma. acto ya que está considerado dentro de la Constitución. Ahora, hay un tema que causó mucha controversia, los años de experiencia para los jueces. Creo que lo bajaban de 10 a 5 años solamente, ¿verdad? Sí, ¿Tú cómo lo analizas ahí? Ya lo había platicado con otro invitado y él me decía que era un tema muy grave porque pues había jóvenes que iban a tener acceso rápidamente a poder ser jueces, faltándoles pues la experiencia, la pericia, los conocimientos y el estar blindados con valores y una moral muy férrea a no verse tentados a recibir dinero de manera para dictar una sentencia. Sabemos que a veces como decían antes decían los viejitos de antes, no hay cabrón que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Y pues si lo pones en ese tema, pues dices, oye, un joven que llega con inexperiencia, que llega y por alguna razón llega a ser juez, pues tú dices, oye, pues sí está muy difícil, ¿no? ¿Tú cómo analizas eso? El que pudiéramos tener acceso a los jóvenes abogados tengan acceso de una manera más expedita a ser jueces. ¿Tú cómo lo ves? pues creo que con las leyes secundarias que Ujú, también están próximas a aprobarse, ujú. esas leyes secundarias van a marcar la normatividad Ok, del cómo yo puedo aspirar a ser un juez de distrito. claro. O a lo mejor del cómo puede aspirar a ser un juez de distrito un joven recién egresado de la universidad que tenga 5 años litigando y que a lo mejor eso le da un derecho de poder aspirar. O como malamente se mencionó que tuviera una calificación de 8.0, Sí, algo ya así. sé. Que eso hasta pareciera algo Una chusco, burla. ¿no? Algo chusco, pero desgraciadamente conocemos a juzgadores que tienen buenas calificaciones, que tuvieron muy buenas calificaciones de excelencia durante la carrera de la licenciatura en Derecho. Y ahorita son pésimos juzgadores. Juzgadores. O sea que al final de cuentas una calificación no puede definir si un juzgador o un servidor público puede ser corrupto o no puede ser corrupto. Claro. Eso no lo puede definir. Ni tampoco puede definir si realmente tengas esa capacidad de resolver en justicia y realizar una buena impartición de justicia Claro. apegado a Yo, las leyes. yo creo que aquí, como digo, el hecho de que los tengamos que elegir cada determinado tiempo, pues va a ser muy importante para que ellos sepan que van a estar siendo observados por los ciudadanos y que vamos a valorar el trabajo que hagan. O sea, creo que es un buen blindaje el que tengan que ser elegidos, porque de esa manera pues si nos damos cuenta que es un juez, como lo dices tú acertadamente, que no tiene las capacidades, o es un juez que por algún acto de milagro llegó a sentarse como juez de distrito, pero que no tiene la capacidad, no tiene los conocimientos, no empezó a recibir dinero de manera, dictó sentencias que perjudican a terceros, hizo y deshizo como él quiso, pues yo creo que va a ser muy sencillo. Al terminar su plazo, se le revoca el mandato, El ¿no? mandato, así Así es. es. Sí, sí, el pueblo tiene ahora esa gran Factibilidad, efectiva. factibilidad, ese Ujú. beneficio de poder poner y quitar. Recuerdo unos ejemplos, sin precisar, ha habido juzgadores que llegan a su área de trabajo en estado inconveniente Claro, sí, sí, y sí, eso no que son. claro que eso no sale a la luz pública, No, ¿verdad? no, Digo, no. son cosas No, no. que cuando yo estuve como consejero de la judicatura me tocó hacer revisión de algunas quejas y se tuvo que sancionar a esos servidores públicos Porque porque llegaban a estado inconveniente, ¿verdad? es que bueno, es que en su momento imitaban la figura presidencial, acuérdate. Claro, Calderón. bueno, sí, Calderón. desgraciadamente así es, ya Nuestro expresidente Calderón llegaba también, actos oficiales llegaba en estado inconveniente. estado inconveniente, vamos a llamarlo así, en lugar de decir estado de ebriedad, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Era muy famoso, es muy famoso por ese tema, Sí, nuestro expresidente. Imitaban ese rasgo. ese rasgo, así, sí, lo normalizaban,
Exacto. En una ocasión me tocó ver algún juzgador, fui a cargar yo gasolina Claro. y me estuve así revisando el celular y de repente todavía eran horas de labores, eran dentro del rango de las 2:30 de la tarde Uy, y vi temprano. que salió de unas tiendas de esas que hay como tipo ¿De qué de, será? de esas tiendas donde venden ahí artículos y sale el juzgador Ok. cargando un 12 de cerveza, así como Ah, si bueno. nada, así como si... Y yo lo vi y dije, ah, caray. Una tienda de conveniencia. Y yo vi el reloj y dije, son las 2:30, ¿no? Y era un viernes, no, Ah, no, digo, era un pues. viernes Bueno, y pues ya ya ve. iba así como que Ya ya le voy rinde. corriendo, ¿no? Y se subió a su vehículo y se fue. Mira. Pero sí me llamó ese ejemplo, me llamó la atención porque dije, bueno, o sea, ¿dónde queda Claro. esa probidad del juzgador, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte digo, esto ya serían como, ya lo pudieran ver quien nos escuche o quien nos vea, como chismes de corredor o de Claro, pasillo. Pero es cierto que quienes hemos tenido que pasar por alguna situación, yo en mi caso, pues en mi divorcio, nunca vi al juez familiar. En mi divorcio nunca lo vi. La, la, la audiencia que tuvimos mi ex esposa y yo fue con el secretario, la plática fue con él y el juez ya nada más firmó sentencia. nunca asistió a las Nunca asistió a audiencias. las audiencias, o sea, y esto es algo muy sencillo, que es su responsabilidad. Así es. Y sabemos que algunos jueces a nivel federal y a niveles ya muy altos, a veces nada más revisan sentencias ya redactadas, no las estudian. Quienes se avientan todo el trabajo de raspar el lápiz, ¿quién vendría siendo el secretario? Ese es el proyectista. El proyectista, ¿verdad? Incluso hay ejemplos más dramáticos, Exacto. eh, y no lo digo por señalar a nadie, pero hay muchos jueces de distrito, magistrados que por las cargas tan fuertes de trabajo que tienen, y tienen pendientes de dictar, no sé, 300 o 500 sentencias o 500 resoluciones, pues ellos marcan una directriz y a lo mejor contratan externos Ah, ya. para que las dicten, ¿no? Eh, Pretendiendo respetar ese principio de imparcialidad y a lo mejor eso les aligera la La carga de carga. trabajo. Pero son situaciones que se quedan ahí, o sea, que no hay una queja, que no hay una responsabilidad en Claro, contra de ese juzgador. así es. Y bueno, ¿cómo les pagan? Bueno, pues se supone que con esos salarios tan altos que tienen, pues alcanzan a pagar gente externa, ¿verdad? Para Así que les es. hagan ahora sí que su chamba. Fíjate. O sea, eso, digo, es un tema que no es tan conocido, pero que realmente existe, como tú bien Así lo es. dices. O sea, es algo que no vemos, digo, el nepotismo, el tema de la sobrecarga de trabajo, que también ellos tienen que buscar cómo solucionarlo y a veces no es por los mejores medios. Digo, sabemos que en el tema penal, pues hay gente que está sin deberla ni temerla, fue señalado y duró años encerrado porque no se revisaba su caso o porque simplemente era un capricho de un juez que no quería sacarlo o había intereses al fondo. Y creo que esto, el que les pongan un plazo de un término para su cambio, da una seguridad, ¿no? Al ciudadano. Claro. Bueno, la reforma incluso va más allá de lo que estamos viendo Ok, ahorita actualmente y de que se puedan elegir los magistrados o los así jueces es. de distritos adecuados. Esa reforma impacta, y es uno de los cuatro ejes, impacta y va a impactar a los poderes judiciales de los estados, de las entidades, en donde ellos también tendrán que aplicarla de alguna manera para la elección correspondiente de los juzgadores, Claro. bajo esas directrices constitucionales. Eso también yo creo que lo vamos a ir sopesando en unos 2 o 3 años más. Sí, esto le queda a Este, mediano plazo, ¿no? Así es, todavía le falta, pero para allá va el impacto de la reforma, o sea, tiene un impacto de fondo, sí, 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 sí lo claro, muy tiene. pesado. Y digo, creo que en Coahuila, hace poco lo platicábamos, aquí estaba la otra abogada, Sofía Díaz, y es lo que ella me comenta. Dice, pues es que simplemente también nos va a asegurar que tengamos juzgadores capacitados y capaces, no como en el presidente. Bueno, de este lado, lamentablemente, digo, aunque nos escuche o nos vea, pues sabemos que nuestro presidente del tribunal, de acá de la Corte
en Coahuila, Ujú. pues no está lo capacitado que debiera de haber estado o haber ejercido su profesión para llegar al punto que tuvo, al punto tan alto que tiene. Y pues eso debemos de enmendarlo, ¿no? Digo, Claro. ¿tú crees que esta reforma va a depender mucho de que los ciudadanos estemos pendientes de lo que pase, que participamos en el proceso de selección, estemos atentos a los perfiles? ¿Tú qué nos pudieras recomendar, Lick, desde tu punto de vista? Bueno, la ciudadanía tiene una obligación de participar en esa elección, porque esa va a ser la única manera de poder elegir ese perfil adecuado. Ok, Este, si no se participa y hay abstencionismo en ese aspecto, pues vamos a caer en ese mismo juego de decir, bueno, la ciudadanía tiene los gobernantes y tiene los juzgadores que se merecen. claro, Entonces, sí se les invita a la ciudadanía que participen, que hagan valer su derecho de votar, claro. al voto. Entonces, de elegir a un juzgador adecuado, que conozcan el perfil. Tengo entendido que van a existir como unos 4 o 5 filtros. Así es. No es únicamente como se escucha en las redes sociales que alguien aspire y se inscriba y ya por default No, claro que no. va a ser o va a llegar a ese cargo. Eh, va a haber filtros para poder elegir a las personas que cumplan con los requisitos. Así sí, y creo que también algo que nos da certidumbre es que todo el proceso de elección va a estar supervisado por el INE. Así es. Sí, el INE va a ser la autoridad que va a revisar el proceso de elección. Y eso nos da una tranquilidad porque muchos decían, es que va a ser dedazo, van a poner o van a imponer. Pues también eso está en nosotros, permitir que en este caso el partido oficial Morena no haga y deshaga con la reforma lo que ellos quieran. Digo, Claro, yo creo que aquí es muy importante, como lo estamos diciendo, que los ciudadanos seamos más partícipes en la vida política del país, en donde de verdad califiquemos ahora a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros diputados, a nuestros senadores, y si no cumpliste, pues oye, ¿sabes qué? Pues ya cumplió, ya no votamos por claro. ti, ¿no? Creo que eso es algo que nos está enseñando estos temas, y creo que es muy válido, ¿no? Sí, la reforma o la crítica a la reforma se ha distorsionado porque los jugadores que están vigentes ahorita, federales, ellos tienen el primer derecho, por así decirlo, como si fuera De participar. un derecho del tanto de Ujú. participar en esos cargos. Ellos serían los primeros. Entonces, sí estaría muy mal que ellos no participaran. O sea, Sí, claro. debieran de participar. ¿Por qué? Porque tienen toda la experiencia y se supone que tienen el perfil completamente Y adecuado los para conocimientos. volver a ocupar Exacto. ese cargo. Pero se ha distorsionado, o sea, se ha politizado y de alguna manera ahí comentan algunos de ellos que van a renunciar, que no van a participar, que sienten que existe una desventaja en contra de ellos, etcétera, etcétera, pero ellos son los primeros obligados en participar. Sí, claro. Eso ratifica que hiciste un buen trabajo. Así es, Si los ciudadanos estamos contentos con el trabajo que has realizado como juez o magistrado o lo que en el escalafón en el que estés, creo que pues con toda confianza te diriges y vas y te presentas y te registras y pues sabes que la así gente te va es, a conocer, los abogados te van a admitir y te van a decir, oye, pues te apoyamos, todo lo que se va a mover, que sabemos que se va a mover otro tema político también ahí, pero creo que es muy válido, ¿no? Y qué bueno que se les dé esta oportunidad a ellos. sí es una garantía para ellos, Sí, eso está excelente. Digo, a mí se me hace muy bueno porque, digo, de esa manera aseguramos que participan los mejores. Porque claro, en teoría, como ellos nos exponen, ellos son los mejores. así es, O sea que si estuviéramos tan bien como ellos nos dicen, pudiéramos decir que un gran porcentaje de nuestros juzgadores actuales deberían de ser los que quedan en la posición que ya tienen. así es. Digo, vámonos por las probabilidades. Sí, sí, incluso tanto han hablado de la carrera judicial que el tener una carrera judicial es muy bueno, o sea, es muy válido Claro. y eso enriquece tu currículum. Sí, lógico. Como un participante en una elección te da una gran oportunidad en contra de un participante que no tiene la carrera judicial. Claro. Entonces, creo que tienen muchas ventajas. Más sin embargo, pues bueno, vamos a ver
cómo las hacen valer y que sea para el beneficio de la sociedad, Claro. no del beneficio particular de cada quien. No, 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 digo, yo creo que como lo ha dicho muchas veces Andrés Manuel, como lo llegó a decir, aquí el punto crucial es el pueblo. O sea, Así es la es. participación de nosotros como ciudadanos, el pueblo en sí, es quien pone y quita y pues yo creo que es la parte, ¿no? Digo, a pesar de que muchos de los contrarios de lo que es la 4T dicen es que nada más eligieron 36 millones de mexicanos y los otros 60 y tantos, pues sí, una parte votó por los contras, lo entendemos, pero pues Claro. sal a votar para que puedas tomar decisiones. Esto es básico, ¿no? El voto es el que nos da la oportunidad. Ahora es una muy valiosa lección el que vamos a tener que votar en el siguiente año por los juzgadores y pues ahora sí, si quiero validar que está bien o está mal, pues participa, ¿no? Así La es. invitación sería que vote, ¿no? El ciudadano, Sí, es una obligación participar, claro. porque si no participas por alguna circunstancia, no tienes derecho a quejarte. Así es. O sea, no tienes derecho a señalar. Muy ¿Por bien. qué? Porque no participas. O sea, Así eres es. indolente, no te interesa y claro que las críticas que realices pues no tendrían ningún sustento. Claro. Entonces sí, la ciudadanía se le invita a que participe, que voten, que elijan al perfil que ellos crean que es el conveniente, que es el más preparado, que tenga una carrera judicial, Claro. que tenga no nada más la licenciatura en Derecho, que tenga maestría, que tenga doctorado, ¿por qué no? O sea, que tenga esa preparación y no únicamente referirse también a la edad de que si tiene 20, 25 años, 30 años o si ese perfil pudiera tener 50 años o O menos. 55 años, Así es. sino que todos tienen ese derecho de participar. Pero la ciudadanía o el pueblo, como se le llama, el pueblo es el que va a elegir, Así es el es. que va a mandar y es algo nuevo, es algo novedoso en el país. No estamos acostumbrados porque anteriormente en los gobiernos mandaban las minorías. Sí, claro. Ahora es al revés, mandan La las mayoría. mayorías, que es algo Sí, que no sí, podemos entender, es a ¿verdad? la inversa que todavía aquellos que nos concibimos dentro de lo que era el priismo, porque veo, Claro, el panismo nomás ha estado en pequeñas así fracciones de es. nuestra historia, pero aquellos que nos concebimos dentro del priismo y que vivíamos una buena parte de nuestra vida vivimos bajo la sombra del PRI, me refiero a que se les hace bien complicado al priista. Y digo, yo como ciudadano, que mi papá y mi abuelo eran priistas, yo lo veo así, digo, ay, cañón. O sea, mi papá batalla para entender que ya no es lo mismo. Sí, O sea, que ya no es lo mismo. Aunque ahora sí, aunque no te gusta a ti como ciudadano, el presidente, ¿votaste? Sí, pues bueno, puedes quejarte. Pero si no votaron otros 30 40 millones de mexicanos para elegir a su presidente, pues esos 30 40 millones hubieran podido cambiar la historia de lo que está pasando. Pero si no claro. participas, le cedes tu derecho a otro. Sí, así Y es. eso nos inhabilita mucho como país. Digo, creo que está despertando la conciencia social hacia la política. Creo que el ente de sociedad como estamos, los mexicanos ya estamos despertando un poquito más a la política. ¿O tú cómo lo aprecias? Sí, así es. Se están dando cambios, muchos Exacto. cambios trascendentales. La reforma es una reforma aprobada y elegida por las mayorías. Así es. Así se puede definir. Si alguien o alguna minoría dice que estamos equivocados, bueno, pues el problema es que son una minoría. Tendrían que convertirse en una mayoría para poder hacer lo que ellos creen que es lo correcto. Claro. Entonces es algo muy complicado a lo mejor de entenderlo así, pero la cuestión política pues va de la mano con todo, ¿no? O Sí, sea, claro. todo es política. Todo va agarrado de la mano, digo. Sabemos que la política muchos dicen, no es que la política no nos interesa, pero yo creo que estamos equivocados. La política es muy interesante y debemos estar inmersos en ella para saber qué hacen nuestras autoridades, cómo lo hacen, qué hacen con el recurso público, para que en este caso podamos vigilar la supervisión de lo que se está ejecutando. Y a la hora de que tenemos que elegir juzgadores, diputados, alcaldes, gobernadores, pues podamos dar nuestro voto informado y no después decir, es que lo están haciendo mal. O sea, pues espérame, si no participaste, pues casi creo que te quedaste sin derecho de opinar.
Sí, es una gran oportunidad. Ujú. Incluso hay actuarios que toda su vida o casi la mitad de su vida profesional han sido actuarios y nunca han tenido la oportunidad de participar para Claro. ser secretarios de acuerdo, Ándale. proyectistas o jueces. Y ahorita esta es una oportunidad también para ellos, ¿eh? Excelente. Es una oportunidad muy, muy buena que a lo mejor los titulares nunca les iban a dar Ese chance. esa chance, esa palmadita en la espalda porque a lo Claro. mejor se lo iban a dar a un familiar, ¿no? No, y más que todo yo creo que, como tú bien lo dices, a un familiar, o pues iban a exprimir iban Claro, a exprimir la minita hasta donde pudieran y luego pues vamos a seguirle al otro y le pasamos la estafeta a alguien que sea de nuestra conveniencia. claro. Y todo este todo este escalafón se quedaba supeditado a la decisión de una sola persona. Y ahora no, ya pueden, ya también ellos pueden participar dentro de los procesos y llegar a ser jueces sin ningún... eh, y como dices tú, pues tienen toda la experiencia del mundo. Sí, Pudieran tener un mejor criterio que muchos juzgadores. claro. Yo creo que porque muchas veces de ellos son los que redactaban las sentencias Sí, sí, que los así otros es. firmaban, ¿va? Así Sí, es. así suele pasar, de que el titular muchas veces le hace una revisión superficial Ándale, y firma, porque ya la revisó el de confianza, el proyectista, ándale. y sabe que ese estudia demasiado, se desvela y emite buenos proyectos de resolución. Claro. Entonces, pues bueno, hay muchos mecanismos que a lo mejor se desconocen acá al exterior, ¿no? Sí, sí, sí. No se sabe. La vida interior de un juzgado es muy distinta a la que nosotros nos pudiéramos imaginar. Digo, quienes han estado ahí, pues como tú que lo conoces, quienes han litigado, pues saben que existe, qué pros y contras trae esta reforma. Mi interés de que estuvieras aquí con nosotros, o sea, precisamente que nos compartieras Gracias. un poquito tus inquietudes, cómo lo ves, cómo lo analizas, socializarlo un poquito más para que la gente lo pueda ver la factibilidad o también que su opinión se forme en contra, porque estos somos libres de estar a favor o en contra, pero que tengan una opinión con conocimiento, no solamente más allá del está mal o está bien, sino que conozcan un poquito más y que esto también va a beneficiar a un sector dentro del Poder Judicial que se veía afectado y que Sí, probablemente ahorita están protestando, pero por órdenes de sus superiores, no por convencimiento. Lo tienen sí, que hacer, hay mucha desinformación. claro, Ahí se manejan mentiras, exacto, y esas mentiras se convierten en temores. exacto. Y estamos ahorita en eso, o sea, sigue el paro y yo creo que ojalá y no pase así, pero yo veo que el paro va a brincar el año, o sea, Casi. ya estamos Ya a seríamos setenta que, y un días, sí, 70 días. serían que ahorita 2 meses de paro. Sí, así es aproximadamente. Uy, no quiero Es saber, muchísimo. imagínate. Y con sueldo pagado, Sí, que es esa lo es que la te digo, o sea, incongruencia, ¿qué es ¿verdad? lo que te Que digo? O sea, yo me manifiesto en una empresa privada y me dejan de pagar. así es. O hasta que recurra a los tribunales laborales. No, y se Y aún supone así no que tengo seguro que me lo paguen. van a recibir su aguinaldo. Fíjate. Anda, qué padre. Entonces, son muy buenos aguinaldos. O Sí, sea, claro, buenísimos. Pero bueno, esperemos que esto avance y sea para bien de nuestro país y de la ciudadanía, del pueblo, porque realmente pues sí es muy necesario. Sí es muy necesario, necesitamos que cambiemos algo. sí. Pues bueno, ya para despedirnos, ¿qué nos puedes compartir de esta plática? Yo creo que me dejas un poquito más claro el tema de la reforma, que sí tenía muchas confusiones, pero Sí. ¿qué te gustaría compartirnos ya para concluir este episodio? Pues yo creo que los tiempos de cambio se van dando, eh, lo aceptemos o no lo aceptemos. Así Estamos en un es. tiempo de cambio completamente, en todos los sentidos, no nada más en el aspecto de la reforma judicial. Sí, vienen cambios muy fuertes. Este, y yo únicamente sí los invitaría a la ciudadanía, a los gobernados, a que participaran, que votaran, que fueran muy prepositivos, que no se dejaran mal influenciar por los dimes y diretes, porque a Claro. veces las redes sociales pues Sí, así es. manejan mentiras y a veces, como lo dije ahorita, el peor juez es una red social. Sí, sí, sí. Estoy Y totalmente de acuerdo todos contigo. opinan y señalan Todos bueno, dicen y todos se critican. hacemos. Exacto. Pero creo que se avecinan muy buenos o mejores tiempos para el país. Eso es lo que Esperemos que así es. yo veo.
Perfecto. No, pues bueno, Lick, pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Pues bueno, nos despedimos, un episodio más. Espero que les haya gustado la plática. En esta ocasión, pues bueno, vimos un poquito más de forma interna lo que es la reforma judicial. No tanto en estadísticas, no tanto en números, más que todo en que conozcan un poquito cómo pudiera ser benéfica o negativa, ¿verdad? Desde el criterio que ustedes se formen, pero para que tengan una opinión más informada. Bueno, nos despedimos y pues hasta la próxima. Gracias.